Vamos a aplaudir al Rey de Reyes. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en una reunión más con la certeza de que Dios nos va a bendecir, de que hablará profundamente en nuestro medio. La palabra de Dios será fuerte hoy. Les recuerdo que el doctor está en campañas especiales fuera de aquí y volverá la otra semana con nosotros. Y vamos a abrir el corazón. Dios se va a manifestar como lo ha hecho en todas nuestras reuniones. Tuvimos, por ejemplo, en una de las reuniones a una señora colombiana que estaba en silla de ruedas y tuvo una bacteria que le entró por las caderas. Sabían ese plural, ¿no? ¿No? Usted tal vez no lo sabía. O la pelvis, como también le suelen llamar a algunos. Y ella fue curada de una forma, no voy a decir que ella corrió, pero fue muy lindo. Ahí lo están viendo. Amén. Quiten la silla. Camine más. Siga adelante, por favor. Siga caminando. El doctor tuvo que hacerla tomar una actitud de fe. Muéstrelo. A Canaán. Caminando voy. Vean cómo mueve las piernas. Vean qué lindo. Continúe, hermana. Siga caminando. Camine más rápido. Camine más rápido. Caminando voy a Canaán, caminando voy. Véanle las piernas. Para quien llegó en una silla de ruedas. Caminando voy a Canaán. Qué bonito, hermanos. Gloria a Dios. Jesús es lindo, ¿no? Y quiere hacer cosas lindas. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que van a suceder. Una cosa que tenemos que aprender, que es, no tenemos que esperar a que llegue el problema para orar. Y nosotros, la mayoría de las veces, lo estoy ejemplificando más o menos así. Es como en la salud, en lo secular. Por lo general, ¿cuándo la persona va al médico? Cuando está enferma. No, la persona debería ir al médico para no enfermarse. No es así. El médico entonces vería lo que le está faltando. Casi todo el mundo cuando va al médico pide que le hagan ese examen. Siempre hay una deficiencia. ¿Cuál es? La vitamina D. La vitamina D. D de dado. Casi todo el mundo tiene que suplir esa vitamina. Entonces el médico muestra eso. Y a veces que hay que regular alguna cosa, la presión, la glucosa, y a veces a través de un remedio. Entonces no está mal. Pero la mayoría de las personas no hacen esto. Por lo general esperan a que llegue la enfermedad o que explote, cuando a veces no hay más salida para buscar al médico. En la vida espiritual no es diferente. Lucas capítulo 22. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 22. No espere a que llegue el problema. Del versículo 39 en adelante. Lucas 22, versículo 39. Salió y se fue, como solía, al monte de los olivos. Jesús tenía la costumbre de ir al monte de los olivos a orar. Debemos aprender esto, a tener costumbre de orar. O sea, tener una vida de oración. Un predicador que ya murió, surcoreano, llamado David Po-Yong Cho. Yo estuve escuchando algunos de sus mensajes sobre la importancia de la oración. Él hablaba de cómo debemos aprender a orar. Y sobre eso el Señor Jesús nos dará una lección hoy. ¿Cuál? Aquí dice, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Guárdelo en su corazón. Llegó y le dijo, orad para que no entréis en tentación. No debemos esperar que llegue la tentación para orar. Por nuestra convicción religiosa o formación religiosa, cuando hablamos de tentación de inmediato pensamos en que pecado, ¿no? Tentación es cualquier intento del diablo para entrar en nuestra vida, también en nuestra vida moral, a veces en nuestra salud, a veces en nuestras emociones, ¿no? A veces en nuestra familia, a veces en las finanzas. Son tentaciones, todo es tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, más o menos unos 30 metros. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una gran lección. En la oración usted se vence a sí mismo. En la oración usted logra renunciar a sí mismo. O sea, usted pone a Dios en primer lugar. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Usted habla con Dios y Dios habla con usted. Sigamos. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente. Y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean que él se estaba venciendo a sí mismo. ¿Qué oración? Él tuvo que mostrar esa renuncia. Y ahora dice, cuando se levantó de la oración, esto es lindo. Toda persona que ora es una persona que se levanta. Ella puede enfrentar una lucha, ella puede enfrentar una adversidad, pero va a levantarse. El salmista dijo, aunque caiga, no quedará postrado. O sea, usted pasa por una lucha, usted ve a una persona, le tengo lástima a esa persona, no le tenga, ella se va a levantar. Puede estar seguro. La persona que ora, que busca a Dios, David dijo en el Salmo 34, versículo 10, ¿qué dijo allá? Dijo así, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ustedes, no tendrán falta de ningún bien. Quien busca al Señor, o sea, quien busca comunión con Dios, quien tiene una vida con Dios, no le faltará nada. Debemos aprender eso, debemos aprender a orar, o sea, buscar el rostro del Señor. Aquí viene nuestro mensaje. Y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cómo así? La persona que no ora, cuando llega una lucha, cuando llega una batalla, se duerme de tristeza. ¿Qué es dormirse de tristeza? Se deprime. Ella se angustia. ¿Comprenden? Ella pierde la paz. Ella se desespera. ¿Cuándo? Cuando llegan las luchas, cuando llega una adversidad, cuando llega una mala noticia, la noticia de un cáncer repentino, de una enfermedad, de un problema familiar. La persona se duerme de tristeza y ahora él dice, y les dijo, ¿por qué dormís, deprimidos y angustiados? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Durante muchos años he dicho, vean la diferencia entre el versículo 40 y el versículo 46. El 40 dice así, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Ahora el 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. O sea, cuando Jesús les avisó, les dio la instrucción, ellos estaban de pie. Cuando la tentación llegó, ¿cuál era la tentación? Que Jesús moriría, y ellos oyeron a Jesús orando, Jesús oraba en el jardín, y el sonido se propagaba fácilmente, y ellos no entendieron, así como tampoco entendemos. En la primera carta de Pedro, no estaba en mis planes, pero vamos a estudiar, primera de Pedro capítulo 5, versículo 9, dice así, resistidlo firmes en la fe, sea cual sea la lucha, usted debe resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Algunos están de pie. ¿Por qué? Porque están en oración. Siempre están orando, siempre están unidos a Dios. Y cuando la lucha llega, cuando la adversidad llega, esa persona no se angustia, esa persona no se deprime, ella no pierde la paz, ella no se desespera. ¿Por qué? Porque está de pie, está orando. Cuando la persona no ora, la misma aflicción llega y esa persona se angustia, se deprime, se desespera, no sé por qué, cuestiona a Dios, hasta murmura, incluso llega a blasfemar. ¿Por qué me has hecho esto, Dios? No, Dios no está matando a nadie, ni robando a nadie, ni destruyendo. Apropiese de esta palabra, ore antes de que llegue la tentación. Vamos a la novela de la vida real, hermanos, por favor. María Antonia se bautizó en el 98, pero no permaneció firme en la iglesia. Enseguida conoció a Joab. Joab es de una familia de evangélicos, pero cuando tenía 14 años él se desvió, le gustaba la bebida, el cigarrillo. Mi vida estaba destruida debido a los vicios. Después de un tiempo decidimos irnos a vivir juntos. Yo trabajaba en el área internacional del banco y él era encargado de seguridad de una empresa muy conocida aquí en la época en Amazonas. Yo compré un terreno en un barrio muy bueno aquí en Manaus y lo dejé ahí. En el 2000 fui despedida. Ella se deprimió porque fue despedida injustamente. Después de 15 años, sí, trabajando en la institución, fue mi primer trabajo. Tomamos el dinero que me había dado el banco de la liquidación y construimos una casa pequeña dentro del terreno que había comprado. Solo que esa fue una época en la que yo vivía muy triste. Mi vida se volvió una vida de angustias. Yo no veía solución en nada, no podía encontrar un trabajo, me veía allí enferma. Joab siguió en su empleo y María Antonia en depresión.
hasta que Jesús entró en la historia. Yo ya veía a R.R. Suárez por televisión. Un bello día llegué a casa y el televisor estaba prendido en el cuarto y el doctor Suárez estaba hablando y eso me fortaleció más. Porque es un pastor que predica sin hablar mal de nadie. Él predica la verdad. María Antonia entró a la Iglesia de la Gracia en el 2004 y decidió patrocinar por su vida financiera, ya que estaba esperando un veredicto que no llegaba. A partir de ahí las cosas empezaron a funcionar. Después de esa vida depresiva, empecé a tener más ánimo de nuevo y empecé a luchar por la liberación de Joab. Él empezó a ir conmigo con la sabiduría de la palabra en el 2004. Decidimos oficializar delante de Dios nuestra relación. Cuando uno toma la Biblia, uno puede ser el peor mentiroso del mundo. Pero si usted elige un versículo y lo lee, es la verdad. Yo le decía a ella. Después de más o menos 2 años, él logró liberarse del vicio del cigarrillo, gracias a Dios. María Antonia también se preparó para recibir otra bendición de Dios. Participé en un congreso en la Internacional de la Gracia de Dios llamado Congreso Financiero y Dios me fue preparando, me fue enseñando a cómo yo y qué debería hacer con el dinero. En el 2010 salió el veredicto pendiente. Yo decidí ampliar la casa. En el 2011 empezamos a construir apartamentos con el dinero de la indemnización. En el 2013 mi esposo se bautizó y en el 2015 ya teníamos 11 apartamentos construidos para arrendar. Al principio de la pandemia, los inquilinos empezaron a entregar las llaves. Mire, lamentablemente no podemos. Solo quedaron 3 arrendados. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo, ahora haz un propósito conmigo. El primer arriendo, cuando le alquilaba a un nuevo inquilino, lo sacaba y lo daba de ofrenda a la iglesia, lo dejaba en el altar para que Dios lo santificara. Y por increíble que parezca, en la pandemia, todos los apartamentos estaban alquilados. Tenemos una buena vida financiera, gracias a Dios. En diciembre del 2020 tomé mi auto usado, modelo 2014, y lo di como inicial para comprar un auto nuevo. Soy una mujer llena del Espíritu Santo. Mi esposo también es un gran hombre de Dios. Y le agradezco al Ministerio de la Gracia de Dios. Y como le digo a todo el mundo aquí, de la gracia solo para la gloria. Ahora es un predicador y no puede aprovechar el aventón y decir, usted también, todo primer arriendo, cuando arriende su casa, haga lo mismo. No, fue algo para él. Debemos entender que hay mandamientos que son personalísimos, dados a la persona, a nadie más, solo a esa persona, que Dios habla en su corazón, ¿no? A veces escucha a alguien, yo hice un propósito con Dios, pero fue ella y Dios. No quiere decir que yo pueda mandarlo a hacer lo mismo. Usted tiene que sentirlo, Dios puede hablarle, pero es a usted. Y de esa historia, lo más importante es aprender a oír la voz de Dios. Aprender a ser dirigido por el Señor. Y Dios honra. Vieron que su vida era una vida, vamos a decir, normal para el mundo, pero no eran casados. Dios los rescató, los salvó y ella con sabiduría, porque la mujer sabia edifica su casa. Ella simplemente fue dando un buen testimonio, lo llevó a la iglesia, se casaron y Dios hizo la obra. Ellos tenían una dificultad, tenían un terreno y una casa y hoy tienen muchas casas para arrendar. Dios hace más de lo que pedimos o entendemos. Deje que le muestre ahora lo que dice en la tercera carta de Juan, versículo 2. Él dice, no entiendo el propósito de Dios. Uno piensa, tal vez Dios no quiere que yo prospere. No estamos hablando de volvernos millonarios. No estamos hablando de que el dinero transborde. Pero vea lo que dice la Biblia, tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Es como la persona, aquí los martes, el pastor hace el día de la vida sentimental. Y la persona dice, ay, si Dios no quiere, deseo que te vaya bien en todas las cosas, en esa área también. Él desea que a usted le vaya bien. Si usted no tiene éxito, busque orar con la Santa Biblia. Como dice el predicador llamado Kenneth Hagin, aprenda a orar con la palabra. No de acuerdo con ella, sino con ella, citando la Biblia. Dios, tú deseas que me vaya bien en todas las cosas, pero financieramente yo no estoy bien. Financieramente estoy debiendo. Romanos 13:8, ¿qué nos dice a todos? ¿Qué dice allí? Romanos 13:8, me voy a acercar por el reflejo. No debáis a nadie nada. Punto. Entonces, si usted está debiendo, preséntese a Dios. Preséntese a Dios y diga, Señor, no puedo, quiero estar de acuerdo con tu palabra. Ahora, de ahí en adelante, debe velar para no endeudarse.
y prestarás a mucho, pero no tomarás prestado. Tiene que permanecer en la palabra. Y haciendo eso, quiero vivir de acuerdo con la palabra, quiero vivir en la palabra, quiero andar en la palabra. Es que usted va a vencer. Va a tener cosas lindas y maravillosas. Ahora, hermanos, voy a prepararlos muy bien para la gran Santa Cena del Señor. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, 11:23. Primera carta de Pablo a los Corintios, 11, versículo 23. Pablo dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Preocupación de Pablo: nadie puede participar indignamente. Recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. En el antiguo pacto, el pecado era cubierto. David en el Salmo 32, versículo 1 dice así. Él dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es el Antiguo Testamento, donde el sacrificio de un animal cubría, la sangre del animal cubría el pecado del pueblo. En el Nuevo Pacto es Juan 1:29. Dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Pacto el pecado era cubierto, en el Nuevo Pacto el pecado es quitado. Entonces nadie puede participar en la Santa Cena con pecado. Examínese: Dios, ¿en dónde caí? ¿En dónde he caído? Ten misericordia de mí y perdóname, y Él le va a perdonar. Si usted aún no aceptó a Jesús, puede participar. No debe, a no ser que tome esta decisión ahora y crea de corazón que Jesús murió por sus pecados, crea de corazón que Jesús venció al infierno y la muerte, y diga: Jesús, sálvame. Y no solo podrá participar de la cena, como entrar al cielo. Cierra los ojos, por favor. Padre amado, Padre querido, tú dijiste: al que a mí viene, no lo echo fuera. Hombres, mujeres, muchachos y muchachas están aquí en este lugar de oración. Nos ven ahora por la tele, por la radio o por internet. Dios, hoy recordamos que el sacrificio no fue en vano y queremos tu misericordia, porque no queremos participar indignamente. Tu palabra dice: si alguien dice que no tiene pecado, está mintiendo. Pecamos de forma consciente e inconsciente. Perdónanos, Dios. Ore. Esa oración es personalísima, yo no lo puedo representar. Dígale ahora: quiero tu misericordia, necesito tu misericordia, necesito el perdón, y Él le dará el perdón. Padre, muchas gracias por tu amor. Y si alguien hoy quiere tomar una decisión, basta con que crea de corazón que Jesús murió por sus pecados, que crea de corazón que Jesús venció al infierno y la muerte, y dígale ahora: sálvame, Jesús, y Él lo va a salvar. Muchas gracias, Jesús. Queremos una iglesia salva participando en honor a ti, recordando que el sacrificio no fue en vano, recordando que tú moriste por nuestros pecados y que venciste al infierno y la muerte, y todos digan amén. Miren aquí, ¿quién va a participar en la Santa Cena? Todo aquel que es de Jesús, quien lo era y quien empezó a hacerlo a partir de ahora. Ahora cambió, ahora es más rápido para servir, porque los vasos vienen juntos. Ahora, viene el pan abajo y la copa con el jugo de uva arriba. Pueden empezar a servir. Reciba de la bandeja al hermano de lado y saque el suyo, ¿de acuerdo? Cristo ya nos preparó El manjar que nos compró el manjar que nos y ahora nos compró, invita a cenar y ahora nos invita a cenar con divina bendición con divina que con gracia Dios te da. bendición, que con gracia Dios Ven hambriento a te da. saciar tu alma. Ven hambriento a saciar tu Ven a cenar, el alma. maestro llama. Ven a cenar, el maestro Vean cómo fue rápido, hermanos. llama. Ven a Todo el mundo ya fue cenar. servido. Por favor, pónganse de pie. Hoy mismo tú te puedes saciar. Pocos panes multiplicó. Pocos panes
El agua en vino transformó. El agua en vino transformó. Venga usted también. Ven a Jesús, hambriento, ven a cenar. Los discípulos volvieron. Los discípulos Y los peces no trajeron. y los peces no Y Jesús los manda de nuevo a pescar. Jesús los manda de nuevo a pescar. Ellos fueron y volvieron, Ellos fueron y viendo en fuego pez y pan. viendo en fuego pez Y Jesús que los invita a cenar. que los invita a Quiero oír la voz de la iglesia ahora. Ven a cenar. Hoy mismo tú te puedes saciar. Pocos panes multiplicó. pocos panes multiplicó. El agua en vino transformó. Vino ¿Ven? transformó. Ven a Jesús, hambriento, ven a cenar. Ahora levante el pan. Con la bendición ya no es solo el pan, sino el cuerpo de Cristo. Es hora de decir gracias, Señor. Qué amor tan grande, Jesús. Amor que superó todos sus sufrimientos. Aquel dolor terrible, la humillación, las burlas, Dios, los insultos, pero todo por amor. Y ahora somos fortalecidos en ti. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Y te agradecemos por este momento tan lindo. La vida de Dios está entrando en usted, hermano. La vida de Dios entra en su vida ahora. Levante el pan y diga, Señor, este es el cuerpo de Cristo, que fue partido por mí, y por sus llagas yo fui curado. Yo reconozco delante de ti y de todos que Jesucristo es mi Señor. Participen del cuerpo de Cristo. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Es la vida de Dios que está en nosotros. Gracias, Jesús. Oh, Señor, te agradecemos por tu presencia. Levante la copa, el pastor Leandro va a ministrar las bendiciones del nuevo pacto en la sangre del Cordero derramada ya en la cruz del Calvario a nuestro favor. Eso es, usted puede glorificar a Dios, usted puede decir aleluya, usted puede exaltar el nombre de Jesús. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que el pecado fuera arrancado, para que fuéramos lavados, purificados. Diga, Señor Dios, presento ante ti la copa del nuevo pacto y yo declaro delante de ti y de todos que Jesucristo, tu Hijo, es mi único y suficiente Salvador. Beban todos ahora. Aleluya. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, doctor Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.